Hola, muy buenas noches. Hoy día el tema del live va a ser evaluaciones cognitivas en personas no hablantes, en estudiantes preverbales, preestudiantes que no hablan o no han desarrollado un habla funcional y bueno, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de empezar, la idea es que nosotros empecemos a las 9. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer difusión, aprovechar de comentarle a nuestros seguidores que estamos en vivo. Usted, si está en la casa, igual nos puede ayudar para que más personas puedan aprovechar estos contenidos. Aprovechen la presencia de Wendy Mondaca. Ella es una neuropsicóloga que sí maneja estos temas. Y yo de verdad rescato harto eso porque yo hace tiempo yo tenía en mi cabeza, pucha, me gustaría entrevistar a algún psicólogo que se maneje en estas evaluaciones que son más específicas, ¿cierto? Como él lo había mencionado, el Leiter 3 o el Tony, que son evaluaciones para personas que no tienen la verbalidad o al menos la verbalidad fluida. Y lo encontramos, o sea, apareció la persona. Yo no digo que ella apareció mágicamente, pero sí a través de un contacto apareció. Y tenemos la fortuna y la felicidad de contar con ella, una persona que se maneja en el tema. Wendy Mondaca. Como di con ella, yo di con ella gracias a María Ulloa, que es de Te Acompañamos. Un domingo pasado tuvimos una entrevista con María Melgarejo, que es fundadora de Te Amparo Lota, y en eso de que estábamos hablando con María Ulloa apareció Wendy y me di cuenta de que claro, que efectivamente Wendy manejaba este tipo de evaluaciones que yo sé que no todo el mundo maneja y conoce. Entonces vamos a aprovechar al máximo esta instancia para que ustedes puedan realizar sus preguntas y todo. Estoy como contextualizando y aprovechando de que más personas se puedan unir al live. ¿Qué más le iba a comentar? Bueno, ayúdenos a difundir, como siempre, ayúdenos a difundir. Comparta este link con sus conocidos, con personas que les pueda interesar este tema. Si usted conoce familia con chicos que no hablan, que son preverbales, que no han desarrollado el habla y a lo mejor son espectro autista o tienen apraxia del habla, que también puede ser, esto vaya compartiéndolo, ya vaya compartiendo la información. ¿Qué más? Estamos esperando un ratito, mientras le avisamos ahí a los seguidores que se vayan conectando. ¿Qué otra cosa? Bueno, hoy día estuvimos en un CEFAM. Bueno, Carmen Quesada, que es de la agrupación AFUA, me invitó al CEFAM de Maipú, el CEFAM que está cerca de Plaza de Maipú, a poder compartir contenidos que tengan que ver con espectro autista y fonoaudiología. Y bueno, yo hoy día tuve la oportunidad de hacer una charla ya. Esta charla se llama Habla versus Comunicación en espectro autista. Lo hicimos con funcionarias del CEFAM. Ahí aprovecho de agradecer a Cecilia, que es trabajadora social, que lidera este proyecto. También ahí a la señorita, ¿cierto? La psicóloga, la kinesióloga, no me acuerdo en este momento cómo se llamaban, pero muchas gracias a ella y también a las personas del CEFAM que son familias TEA y que pudieron aprovechar esta charla y que con mucho respeto también escucharon y aprovecharon los contenidos. ¿Qué más? Y bueno, este sábado Andrea Riquelme, que yo también la ubico hace un tiempo, participaba en las clases online, también me invitó a una charla en Estación Central para que ustedes puedan participar. Esto es un evento, yo después igual les voy a subir el afiche, es un evento que tiene que ver con la agrupación Neurodivergencia y va a estar una diputada y una concejal, ya, si es que alguien también quiere participar. Vamos a saludar y vamos a ver si Wendy se unió. Igual vamos a escribirle.
Ya. Entonces, vamos a mandar saludos. Ya, saludemos mientras... Ah, no. Ahí apareció Wendy. Muchos saludos, Wendy. Vamos a conectarnos al tiro para que podamos hablar de esto. Entonces, ahí la gente que se está uniendo, Rutita Levinao, saludos, a Colectivo Neurodiversa, saludos. Yo la verdad es que de Colectivo Neurodiversa yo ubicaba a Karina Leighton. Karina Leighton, no sé si usted es la admin de esa cuenta, pero yo usted la ubicaba del Facebook. Saludo a usted igual. Saludo a Furrianca, ¿cierto? A la señorita. Saludo a Nava. Gracias por acompañarnos, Nava. Persona espectro autista, gracias por acompañarnos en tu México. Saludos también a... bueno, el chico Tavo, primera vez que yo lo veo a usted, pero muchas gracias por acompañarnos. También saludo a Carolina Ibáñez, saludo a Macarena Arias, que también nos acompañaba, Cristina, ¿qué más? Saludo a Betsabe, igual que nos ha acompañado, saludo a Fonoescuela, saludo a Fonoescuela, la señorita Carito, ¿ya? Saludo a la señorita Jaramillo, saludo a Steffi, a quien yo siempre aprovecho de agradecer. Gracias, Steffi, por todo tu conocimiento, por apoyarnos, ¿cierto? Conocimientos que a mí me han mejorado mucho la calidad de vida. De verdad, muchas gracias. Hay cosas que uno no dimensiona. Una de esas cosas es la ayuda que te puede dar otra persona, ¿no? Bueno, yo eso lo valoro harto y trato también de aprovechar de mandarle un saludo a las familias de la agrupación Soy Apraxia, que siempre están tratando de concientizar y visibilizar la apraxia del habla, porque en Chile, ¿qué pasa? Hay diagnósticos que están más presentes a nivel de norma, a nivel de decreto. Estas familias necesitan que la apraxia del habla entre al decreto 170, así que también muchos saludos para estas familias. Saludos a Marcela Delgado igual, saludos a Sebastiana, que nos dé online, por si está ahí Sebastián. ¿Qué más? Saluda a Maribel Hernández. Ya, ahora vamos a entrar vamos a permitir la entrada a Wendy. ¿Sabes, Wendy? Bueno, aprovechando que te va a unir, mira, Wendy, algo que te quería comentar es que a mí me pasó una vez dentro de esta misma clase online. Yo me acuerdo que una vez una mamá me escribió, no me escribió, habló por el micrófono y decía, mi hijo no hablaba y le hicieron el WIS 5 en el pie y se lo cobraron. Y es una evaluación que se supone que no es para chicos que son preverbales, porque tiene ciertos requisitos. Y se lo cobraron igual, entonces para que a ustedes no les pase ya, eso principalmente. Así que ahora vamos a esperar que se nos una. Saludo a Janet, saludo también a Janet ahí que... Tengo, a ver, tengo una duda. O sea, hola Wendy. Hola Francia, ¿cómo estás? Te estaba escuchando. Eh, oye Wendy, estoy un poco confundida. ¿Tú eres de neurodiversa o Naquiden? ¿Tú no eres del... ya me estoy confundiendo. Porque, ya. Es que como tenía el pelo rosado, las niñas de neurodiversa también el pelo rosado, entonces yo dije, a lo mejor es bueno. Ya no es parte de mí hace muchos años ya el pelo rosado, pero no es por esa causa. Ah, ya. Eh, bueno, te doy la bienvenida, Wendy, para contextualizar un poco, bueno, la idea de estas presentaciones, de estos live, además de matar el tiempo y no ver Netflix, es para ahí
ayudar a la familia a hacer más accesible esta información, hacer una bajada de información de una manera amable, de una manera ideal, poco técnica, porque igual este camino del espectro autista es como súper difícil y la gente cuando escucha profesionales que dicen palabras como muy rebuscadas se abruma más la gente. Entonces la idea es que podamos darle estos aprendizajes a las familias, que las familias también se puedan empoderar y nosotros igual conocer un poquito más, ¿cierto?, de nuestros colegas, de nuestro equipo. Y yo te agradezco harto que estés aquí, yo te agradezco harto la disposición, ¿sabes por qué? Porque yo hace tiempo que yo tenía en mente, oh, me gustaría que participara aquí un neuropsicólogo que supiera de estas evaluaciones, porque yo conocí estas evaluaciones, pero yo no había encontrado a ninguna ahí, colega que nos apañara en eso, entonces de repente como que ahí con María, ahí yo te vi, entonces yo te quise invitar, así que muchas gracias. Y bueno, te voy a presentar, ¿cierto? Ahí para que las familias te conozcan. No hay problema. Bueno, yo agradezco mucho tu invitación, Francia. Me gusta mucho este espacio y de hecho también concuerdo contigo que de repente es importante bajar un poquito la información, sobre todo porque lamentablemente pasan este tipo de cosas como las que contabas de este chico no verbal que lo hablaron con el WIS5. Bueno, para presentarme quizás a los que nos están viendo, mi nombre es Wendy Mondaca, yo soy de Arica, ahora estoy en Santiago, sí. Soy de Arica, soy neuropsicóloga y yo trabajo hace harto tiempo también haciendo más que nada los procesos de evaluación para cuando tenemos una persona con sospecha de TEA. En un centro que tenemos en Arica con algunos colegas que se llama CEITEA. Y dentro de eso he ido me dando cuenta de hartas cosas y por eso también el afán de buscar nuevas herramientas, de perfeccionarme, porque justamente recuerdo, por ejemplo, un caso que fue como uno de los primeros casos que ya me tocó evaluar después de haber egresado hace harto tiempo, donde le mandaron a hacer un WIS-5 a un chico con síndrome de Down, que no era verbal, que tenía muchas dificultades dentro del lenguaje, y yo me cuestionaba si por qué le mandan a hacer a él un WIS-5 si no cumple con los requisitos, no cumple con las capacidades que requiere el WIS-5. Y evidentemente no pudo responder a las situaciones, pero me llamó mucho la atención porque sabes que lo mandaron incluso de la FENADIF. Entonces, ¿cómo no, ellos no iban a entender que esa no iba a ser la evaluación adecuada? Desde ahí yo empecé como a buscar otro tipo de herramientas para poder evaluarlo y sobre todo considerando también que, bueno, tuvimos 2 años en pandemia, 2 añitos encerrados, 2 años de clase o semiclases online, que dejaron un vacío súper potente en los chiquillos. Y hoy en día hay incluso investigaciones que te dicen que instrumentos como el WIS-5, por el componente verbal también, pero también por el componente cultural que tienen, van a tener que pasar 2 o 3 años más como para que se puedan aplicar de manera válida en los chicos. Porque tiene mucho componente verbal que no necesariamente los chicos van a tener hoy en día, entendiendo el contexto de pandemia que vivimos. Entonces, por eso también agradezco tu invitación, porque de verdad que no se conocen mucho estos instrumentos, pues. No se conocen mucho este tipo de valoraciones y yo creo que es súper importante que los papás lo conozcan. Sí, y bueno, yo estos instrumentos los supe por mi supervisora, ahí, bueno, la gente que más o menos me ubica. Yo siempre agradezco a Macarena Crefi y Miguel Higuera, que son, bueno, gracias a ellos compartimos estos lives, estos contenidos y todo eso. Y bueno, yo a través de Macarena conocí algunos de estos instrumentos, pero claro, como es materia de los psicólogos, tampoco ahondé mucho. Y bueno, ahí para contextualizar un poco a la familia, el WIS-5 en general es una batería que a los chicos los pide, por ejemplo, en primero básico, la suelen implementar los psicólogos de los pies, los psicólogos educacionales. Y qué pasa? Bueno, igual hay todo un tema detrás respecto a las capacitaciones de los pies, si es que los profesionales de los pies saben o no se manejan en ciertos temas.
Y bueno, parte de eso puede suceder esta situación de chicos que están en primero básico que no hablan y que se le implementa estas evaluaciones que son, como te dijera, son como evaluaciones de rigor, se podría decir, pero que finalmente, claro, no está la base para implementarla. Y ahí, claro, uno que necesita acudir a esos profesionales que es cierto que tienen un poquito más de herramientas y me doy cuenta que no, tampoco es mucha la gente. Yo no sé si es opinión mía personal, pero yo a veces pienso que este tema de la gente TEA y los profesionales como que entre nosotros mismos nos conocemos, o sea, igual tú tenés ya tus amigos en común, igual tenés tus Sí, amigos en muchos, común, muchos, muchos. claro, y de hecho yo igual no es primera vez que la veía, o sea, yo la había visto antes, pero así como el perfil y esas cosas, entonces como que entre nosotros igual no hemos ido conociendo y haciendo redes. Y igual eso es positivo, igual es positivo porque una forma de hacer reuniones interdisciplinarias, de aprender del otro, uno se va nutriendo bastante. Y me gustaría ahí que les mencionara a las familias, más o menos, a grosso modo, qué evaluaciones existen para personas no hablantes, personas que no hablan. Ya, mira. Bueno, te quería comentar algo antes de responder tu pregunta y tiene que ver con que otro de esas situaciones complejas que ocurren es que, bueno, todavía pasa, pero antiguamente era más frecuente, que la gente pensara que porque un niño, una niña, incluso un adolescente no hablara, que tenía una discapacidad intelectual. Entonces inmediatamente se le tachaba con una discapacidad intelectual y eran enviados a escuelas especiales, cuando muchas veces no tiene que ver con eso, porque no necesariamente todo está ligado una cosa con la otra. A mí me ha tocado evaluar a chicos no verbales, no sé, de 9 años, de 15 años, que tú evalúas con una batería adecuada el nivel de inteligencia y salen perfectos, incluso superior a la media. Entonces, ahí de nuevo la relevancia de esto. Mira, dentro de los instrumentos que sirven para evaluar el CI a nivel no verbal, están, por ejemplo, el Tony 2, que era el que tú nombrabas el otro día, ya, que generalmente yo no lo ocupo, yo te decía el otro día no lo ocupo, porque tiendo a ocupar otro instrumento que se parece mucho al Tony, pero que es más actual, que es el Raven 2. Ya, y el Raven 2 es como se le presenta un cuadernillo de estímulo y se pueden dar las indicaciones e incluso dando señas o haciendo gestos. Tú le vas mostrando el cuadernillo a los chicos y les vas mostrando, por ejemplo, que hay un ítem donde falta algo y tienen que elegir en la parte de abajo cuál es el que debe ir ahí. Entonces tú les puedes hacer una seña, que es lo que hace también con el Tony, para que ellos la puedan identificar. Pero quizás dentro de los otros que no son tan conocidos está la WNB. Yo siempre digo que la WNB es como el primo hermano del famoso WIS, porque el WIS es súper conocido, muy famoso, porque lo pide el Ministerio de Educación, pero la WNB es una escala que se llama escala de aptitud no verbal, aptitud intelectual no verbal. Y lo que implica es que son, dependiendo de la edad del niño, tiene 2 pruebas o tiene 4 pruebas, que de hecho a mí me gusta mucho porque las explicaciones se dan a través de pictogramas y la indicación es que uno no hable, porque todas las instrucciones se tienen que dar a través de pictogramas que están dentro del mismo cuadernillo de estímulo y cuando uno logra hacerlo adecuadamente con los gestos y a través del cuadernillo de estímulo, los chicos responden súper bien a la prueba. Eh, Hay otros, dependiendo de la edad, en todo caso, que van cambiando, por ejemplo, a través de otra batería que es un poquito más conocida, a través del enfoque del TA, que es el PEP3. No sé si tú lo has escuchado alguna vez. Sí. Bueno, el PEP3 también permite sacar un índice de capacidad intelectual, incluso una edad madurativa de los chicos, que es lo mismo que hace el Raven, pero a través de otro tipo de escalas que están enfocadas, asociadas a chicos con TEA. Entonces, dentro de ese rango, incluso hay otros que tampoco son muy conocidos como el RIAS, que también es una escala no verbal. Entonces, imagínate, ya tenemos 4 escalas no verbales que se podrían ocupar en este tipo de casos y existen muchas más, pero esas son como las más adecuadas, las más apropiadas. De hecho, a mí me gusta mucho aplicar el Raven 2, porque además de que te da una edad madurativa neurológica de los chicos,
Además, cuando uno lo aplica, por ejemplo, a la hora de intervenir, es distinto cómo funciona una persona neurodiversa a la batería que una persona neurotípica. Entonces te permite incluso confirmar el diagnóstico. Y eso no muchos test, muchos instrumentos lo permiten. Entonces, desde ahí hay varias cosas bonitas que se pueden ir haciendo. No sé si había escuchado alguna de estas. Del Tony, del Leiter, el Raven, una pregunta es las matrices de Raven, pero como la segunda edición, algo así, ¿no? Claro, el test de las matrices progresivas de Rabia en la segunda edición. El Leiter también se me pasaba, él también es un test importante a nivel no verbal, pero lo que me pasa a mí con el Leiter, que si bien es buenísimo, tiene esto mismo que tiene la 2, que es que la batería es tan costosa que pocos profesionales lo aplican. De hecho, no conozco ninguno que lo aplique. Yo estoy certificada para hacerlo, pero nunca podía aplicarlo porque la batería es demasiado cara. Entiendo. Pero igual también es un buen instrumento. Una pregunta, el último que había mencionado, Rivers, Rivers, El RIAS, Rías, RIAS. ¿cómo se escribe? Así tal como suena. RIAS. RIAS. Ya, buenísima. ¿Sabes que aparecieron unos comentarios? Te los leo. ¿Ya? Y muchas gracias, Wendy. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, ahí había una señorita que se llama Panchita, pregunta cuáles son los requisitos para el WIS 5, el que suelen aplicar en el PIE. Sabemos que uno es que los chicos tengan una verbalidad fluida. ¿Qué otros más requisitos requiere Wendy? Ya. Bueno, dentro de la escala de Wechsler, la más conocida es el WIS 5. ¿Ya? Pero ¿qué implica? Evidentemente, como tú lo explicas, tiene que ser aplicado para una persona que sea hablante. ¿Por qué? Porque esto va a implicar que se le hacen preguntas a nivel de comprensión, a nivel de vocabulario. Por ejemplo, se le pregunta, no sé, po, ¿qué es una vaca? ¿Cuál es cuál es la similitud entre el rojo y el azul? Cosas de ese tipo. Entonces, la persona tiene que poder hablar para contestar. Lo otro es que se aplica a niños desde 6 años hasta 16 años, 11 meses. Entonces, ese es el rango etario. Cuando tenemos más chiquititos no se puede aplicar. Y otro es que, como es una batería, es un conjunto de pruebas, necesitamos tener 45 minutos teniendo la atención del niño para poder aplicarlo. Y sabemos que muchos chicos con TEA no tienen esta capacidad de mantenerse 45 minutos sentados y contestando continuamente las 10 pruebas que son obligatorias dentro del WIS 5. Por lo tanto, eso también hace súper complejo la evaluación con esto en los chicos con TEA. Otra cosa que quizá no es una de esas solicitudes o de esos requisitos para aplicar el WIS, pero que sí afecta a muchos chicos con TEA, que se mantiene un poco este cuestionamiento que se le hacía al WIS 3, que es eh, como está hecho para chicos neurotípicos, es muy predecible los resultados que van a tener, pues. Se sabe que, por ejemplo, en las pruebas de comprensión o en las pruebas que miden la abstracción, los chicos con TEA van a estar más descendidos y que en algunas pruebas que tienen que ver con material más manipulativo, como formar figuritas con cubo, les puede ir mucho mejor. Pero evidentemente si el resultado va a ser, va a estar tan sesgado, no va a ser la mejor valoración de CI. Y como les comentaba, tiene mucha influencia del contenido pedagógico. Entonces, si es que tenemos esta laguna gigante que pasó con todos los niños en general, pero más con muchos chicos con TEA por la dificultad también para prestar atención continuamente a una pantalla, sobre todo cuando los profesores también estábamos aprendiendo a hacer clases online, ese tipo de vacío afecta cómo un niño con TEA se desenvuelve en la prueba. Entonces, por ahí partían un poco estos requisitos. Ahora, esa es una de las baterías de Wechsler, por si acaso. Lo que pasa es que en nuestro país no está como validadas las otras baterías, que es en este caso el WIPSI, que yo no sé si lo había escuchado, probablemente sí, Web, que es para los más chiquititos. WIPSI, Webs, o sea, se escribe Websi, pero se pronuncia Wipsi, es el ¿no? WIPSI, Ah, ya. sí. Sí, sí, Y el WIPSI es como la escala para los más chiquititos, desde 2 años, 6 meses, hacia los 6 añitos. Pero tampoco se valida mucho en Chile, no está estandarizada. Los procesos de estandarización, para los que no lo saben, tiene que ver con que
se hacen investigaciones gigantescas para ver que la batería en realidad mida lo que tiene que medir y otra que tenga que ver con los contenidos culturales que manejamos en el país. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo del WIS 3 que habían elementos donde había una prueba que teníamos que ver que le faltaba a un objeto en particular. Pero teníamos de estos teléfonos antiguos, no sé si recuerdan de estos teléfonos con cable, donde tenías que marcar el número girando la cosita, y le faltaba, no sé, un cable. Pero si nosotros pensamos hoy en día, esos teléfonos no existen. Por lo tanto, era difícil que el test estuviese midiendo lo que tenía que medir, porque no estaba midiendo que el niño conociera o supiese qué partes tiene un teléfono, porque él no tenía por qué saberlo. Entonces, ese mismo proceso de estandarización se hizo con el WIS 5, pero con el WIPSI no se ha hecho. Entonces, por eso el WIPSI no es como tan válido acá en nuestro país, que es distinto con las otras escalas no verbales que nombramos recién, porque como no tienen ese enfoque cultural, no afecta el desempeño de los niños en la prueba. Entonces, por Entiendo. eso está mucho más adecuado. Y bueno que comenta eso. Bueno, las personas que recién se están uniendo, estamos hablando de evaluaciones cognitivas en personas que no hablan, personas no hablantes o que no tienen un habla fluida. Es la realidad de muchas familias que tienen chicos, ¿cierto?, preverbales, ¿cierto?, que a lo mejor le hacen una evaluación cognitiva en el PIE, en el colegio con PIE, y qué pasa que muchas veces no están los requisitos para implementar una evaluación cognitiva, por si acaso cognitiva de la inteligencia, ¿ya? Para las personas que a lo mejor no estén familiarizadas con ese término, algo que es muy común en los PIE, los programas de integración, es el uso de una evaluación que se llama el WIS 5, pero el WIS 5 no está hecho para chicos que no hablan. Entonces, ahí para que ustedes sepan, no les pase esta situación que yo les comentaba a esa mamá que le cobraron igual, que el niño no hablaba, nadie le dijo que no se podía, le cobraron igual. Para que Ojo, Francia, disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes qué? Además hay otra cosa que los papás también tienen que manejar y saber, que generalmente estas escalas se usan para medir el nivel de inteligencia, pero también para descartar un déficit intelectual. Eso solamente lo podemos hacer los psicólogos, ningún otro profesional. Pero no basta con aplicar un test de inteligencia como el WIS, o como el WIS, si la Leiter o todas las que recién hablamos, sino que también se tiene que medir la conducta adaptativa de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también los neurólogos o en el mismo colegio te aplican una de estas escalas, pero se les va a medir la conducta adaptativa de los niños. O lo están midiendo con instrumentos que no son adecuados, ¿ya? Porque de hecho el Ministerio de Educación lo que solicita es que esto se haga a través de otro instrumento, que es un cuestionario que se aplica a los papás, que se llama ABAS, pero generalmente los colegios aplican el BINELA. sí. Entonces, desde ahí ya está sesgada también la evaluación, porque a nivel de conducta adaptativa, que tiene que ver con la capacidad que tienen los niños, por ejemplo, para adaptarse a diferentes situaciones, cuando tienen que comunicarse, cuando tienen que sociabilizar con otros, cuando tienen que pedir ayuda a las demás personas, cuando tienen que hacer actividades rutinarias de la casa. El Ministerio de Educación solamente indica que tiene que ser con el ABAS, pero generalmente, por lo menos en la realidad donde yo vivo, tienden a aplicar el BINELAN, pero el 1, pero el BINELAN ya existe el 3, ya existe el Ah, 3 incluso, sí, ya está el 3. Entonces, desde ahí ya hay otro sesgo también importante y los papás tienen que saber que cuando piden, por ejemplo, una evaluación psicométrica, si es que se lo mandan a hacer de forma particular, tienen que tener el test que mide 6, pero aparte debería tener un test que mida la conducta adaptativa. eso, eso que dice Wendy está muy interesante. ¿Por qué? O sea, como para comentarle a la familia, porque es más ecológico, o sea, son evaluaciones que tienen que ver con el día a día, con los desafíos que son de la rutina. Muchas veces que pasa y que algo que hoy en día igual a veces se critica o se quiere, más que criticar, es como una nueva forma de entender lo que es la inteligencia como concepto, la habilidad adaptativa, porque, no sé, pues a lo mejor puedo ser un genio en matemática, pero no soy capaz de ir al baño solo, entonces ahí finalmente hay todo un cambio de paradigma a nivel de cómo Claro. entendemos la inteligencia. Mira, te lo Y grafico con un caso. Perdona que te interrumpa, que tengo muchas cosas que contarle que me gustaría aprovechar el día de la instancia. Les quiero contar un caso.
Por ejemplo, entre los años 80 y 90 se hizo como muy conocido, recuerden estos programas de variedades que existían en esa época, el Viva el Lunes, el Martes 13, el Sábado Gigante, donde traían así como personas así como extraordinarias para hacerles entrevistas. Y uno de esos personajes, de esas personas, era el señor Kim Peek. No sé si lo has escuchado alguna vez. Ya, el señor Kim Peek era conocido porque era como, si lo homologamos a la actualidad, era como el Book Doctor. ¿Ya? Ya era súper, parecía y se veía y lo mostraban como un hombre extremadamente inteligente. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad que, de hecho, a mí me recuerdo un programa de Sábado Gigante donde le dicen ya, usted, te voy a pasar, no sé, por 2 libros. Usted lo tiene que leer durante esta hora y después de la hora yo se lo voy a preguntar. Y como el Sábado Gigante era muy largo, después de una hora le preguntaban y el caballero se sabía todo de memoria. Era de esos caballeros que tú le decías, no sé, yo nací, no sé, pues el 5 de enero del 86. Y el caballero te podía sacar el día en que tú naciste, si fue el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces lo vendían a la tele como una persona muy inteligente. Pero el señor Kim, o Mr. Kim Peek, falleció a los 58 años. Y él, a pesar de todas esas habilidades que él tenía, él no era capaz de amarrarse los zapatos, no era capaz de abotonarse una camisa, tenían que alimentarlo y tenían que hacer casi todas las habilidades de sus papás. De hecho, él se murió viviendo con sus papás de un ataque cardíaco. Bueno, ¿qué le pasaba a este caballero? Que además todo el mundo asemeja que este tipo de habilidades son habilidades propias de los chicos con TEA. Eh, no pasaba así. Él tenía otra dificultad que se llama agesia del cuerpo calloso, que es algo Ah, extraño, un nombre súper raro. oye, es que yo justo te iba a hablar de un caso así. Justo te iba a Ya, hablar de eh, él lo que sí. tenía era tagesia del cuerpo calloso, que en términos simples y muy coloquiales, ustedes saben que tenemos dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y uno derecho, y están unidos por una partecita que se llama cuerpo calloso. Bueno, esa partecita él no la tenía, por lo tanto sus dos hemisferios cerebrales funcionaban como dos cerebros solitos, pero que al no tener esta unión, podían provocar que, claro, él se hiperfocalizaba y podía aprender muchas cosas, contenidos que eran como más pedagógicos, pero las habilidades de la vida diaria, las habilidades macrológicas, las cosas que hacemos en el día a día, no las podía tener. Y es lo que pasa también con los chicos que tienen el síndrome de Savant o el síndrome del sabio, que son los que se asemejan a lo que nosotros conocíamos antiguamente como los chicos con Asperger. ¿Ya? Y por eso es súper relevante el tema de las evaluaciones, sobre todo a este nivel, porque a mí me ha pasado tener chicos, por ejemplo, que van a la universidad, no sé, chicos súper inteligentes, con diagnóstico de TEA, van a la universidad y empiezan a pasar contenido y como son los contenidos que les gusta, se lo saben todo. Llega la hora de la práctica y todo va a pique otra vez. Los papás reclaman aquí y allá y me ha tocado tener que revisar carpetas de evaluaciones, por ejemplo. Le han aplicado, no sé, para ese entonces el WIS 3 y salían con una discapacidad intelectual. Pero ¿cómo tenía una discapacidad intelectual si el chico era súper inteligente para saber lo que tenía? Bueno, porque se estaban evaluando netamente contenidos cognitivos, pero las habilidades de la vida diaria no las tenían. Y hoy día se considera eso, que la inteligencia no tiene que ver netamente con el manejo de contenidos pedagógicos, de que yo pueda saber, no sé, por la Biblia completa, o saber de astrofísica y saber un montón de términos raros, sino que tiene que ver con cómo eso yo lo llevo a la práctica en el día a día. Y eso es súper relevante a la hora de evaluar también, para entender ese tipo de conceptos. ¿Qué pasa con muchos chicos con TEA y sobre todo los chicos con TEA no verbales? Que la habilidad adaptativa están súper bajitas, pero la capacidad intelectual puede estar súper alta. Pero como no nos hablan, nosotros no nos damos cuenta. Porque aprenden distinto. Y saber que tienen esa capacidad me va a ayudar a generar estrategias para que ellos vayan avanzando más rápido. Incluso para estimular el tema del lenguaje. Oigan, esto está súper bueno, es súper necesario hablar de nuevos paradigmas en torno a cómo entender la inteligencia. Y yo me emocioné harto porque yo justo que estaba hablando de eso, Wendy, yo me acordé que en la universidad uno, bueno, en la biblioteca uno le estaba leyendo libros y yo supe de un caso de que eso mismo que decía Wendy, de agenesia de cuerpo calloso. Y bueno, también me acordé de la película de Rayman. ¿Ustedes conocen la de Rayman? Igual, claro, o sea, se supone que la película de Rayman se basó en un caso verídico, y bueno, este caso verídico efectivamente tiene muchas las características que comentaba Wendy, o sea,
en ciertos procesos, en ciertas competencias. Claro, hay un desempeño por sobre la media, pero en otras muchas veces bajo la media. Entonces, es bueno que nos cuestionemos qué es ser inteligente. eh, y bueno, lo mismo de siempre, si ayúdenos a compartir este live, ¿cierto? Ayúdenos a difundir. Va a quedar grabado y comparte la grabación y aprovechemos estos contenidos que Wendy no está compartiendo de forma muy generosa. Ya, aprovechémosla. Saluda a Ivana de Mayoa, saluda ahí a la agrupación Autismo Mayoa. Por si acaso, Wendy, bueno, en general mi Instagram es como mucho de TEA, por si acaso, ya, como porque como que yo hablo mucho, entonces ya como para contextualizar un poco, saludo a las personas que también, a Basilia que se ha unido, a María Soledad, que hace tiempo que quería unirse. Ya, si no, si lo, perdón. Si podemos escribir o poner en el chat los nombres de las baterías Webcala, le agradecería mucho. Ya, miren, vamos a hacer algo. Yo aquí, mira, voy a colocar una diapo y tú me dices si voy bien. Espérame un Ya, poquito. Que aquí yo estuve anotando lo que decía Wendy y como va a quedar grabado, entonces igual ustedes lo van a ver. Em, Entonces, el lava, yo pensé que estaba hasta el 2 nomás el lava, pero no tiene un Avas 3. no, no, ese es el Vineland. Ya, el Avast Sí. está hasta el 2, el Vineland está hasta el 3. Ya. Entonces estaba bien, el Avas hasta el 2 y el Vineland hasta el 3. Que de repente Así es. si uno le sale como publicidad, oye, fórmate en esto y salía Avas 2, entonces como que por eso Sí. que pegar. Sí, de Mira, hecho, por ejemplo, el otro día yo me sorprendí porque hay otras baterías que son para lo más chiquitito. Por ejemplo, el Bailey. Y el Bailey para nivel latinoamericano está hasta el 3, pero para el nivel estadounidense está hasta el 4. Ya tiene que ver con la traducción de estos instrumentos. Ya a ver, estoy leyendo lo que dice. que está en Eh, negrita. sí, el Tony y el Raven 2. El Raven 2 ayuda a confirmar, es más actual que el Tony. La madurativa también permite dar la madurativa a los chicos. La WNB es una escala de aptitud no verbal. Perfecto. Yo siempre digo que eso que es como el primo hermano del WIS. Y las explicaciones exactamente se dan a través de pictogramas. El PEP también permite ver la madurativa como lo pusiste. Y el Leiter, esa dificultad, que es súper costosa, vale alrededor de 2 millones de pesos la batería Leiter. Entonces es carísima. Y también existe el RIAS. ¿Qué más le puse? ¿Qué más veo por ahí? Y dentro de las cosas que implica aplicar el WIS, que el niño tiene que estar alrededor de 45 minutos eh, manteniendo la atención para poder realizar las 10 pruebas obligatorias del WIS. Necesitan tener lenguaje verbal funcional y va desde de los 6 años hasta los 16 años 11 meses. Y el WIPSI, después yo te voy a decir bien cómo se escribe, es una batería de Westlear que no está estandarizada en Chile. Ya de hecho ahora está el WIPSI 4. Y para medir la conducta adaptativa, claro, está el AVAS 2 y está el Vineland 3. Súper. Está bien el resumen, Francia. Muchas gracias, Wendy. Mira, aparecieron una preguntita. Esperamos un poquito. Ya, colocamos la evaluación escrita, ya va a quedar en la grabación en todo caso. Para las personas que preguntaron ahí, ¿qué más? María Ulloa nos saluda, muchas gracias María Ulloa, porque de no ser por ti, de no ser por ti. Así que muchas gracias María por el link. Excelente neuropsicóloga comprometida, actualizada, seca, se les recomiendo. Eh, Gracias por los saludos y las flores. Eh, Cristina, Cristina ahí no hace una pregunta, ella es de nuestras reuniones de TEA Severo. Los test señalados se aplican solo hasta 17 años, se puede aplicar a mayores. Ejemplo, mi hijo tiene 20 años. ¿Qué evaluación se podría? Por ejemplo, el Raven 2 se puede aplicar hasta los 89 años. Ya, el Tony también. Em, Déjame, estoy pensando. El PEP se aplica hasta los 7 años de edad mental.
el EITER también tiene rangos de edades más grandes. Entonces sí se puede hacer ese tipo de valoraciones. Y la WNB también se aplica a los más grandes, porque de hecho, como lo que me evalúan tiene que ver con edad a nivel mental, no edad cronológica, sí se da esa opción. Mm. Así que sí hay formas de evaluarla a pesar de que no tenga un lenguaje funcional. Ya, buenísima. Para chicos que tienen apraxia del habla, ¿qué evaluaciones recomiendas? Son las mismas, sirven igual, porque acá esas baterías no están enfocadas solamente en personas con TEA, están enfocadas en personas que tengan dificultades para la generación del lenguaje verbal. Entonces puede ser aplicado para un chico con síndrome de Down que no pueda verbalizar o que no se le entienda, puede ser una persona con afasia verbal, con una persona con afasia también. Todo este tipo de baterías que son no verbales sirven para todo este tipo de situaciones. Súper. Ahí Priscila nos pregunta, ¿estas evaluaciones las hacen en escuelas especiales? Ahí yo lo que sé que va a depender de la capacidad del psicólogo, de si las conoce para empezar. Ya, y ese es el gran tema, que no son conocidas, y entonces como no son conocidas, muchas personas que trabajan dentro de las escuelas especiales no las aplican. De hecho, hace poquito alguien me consultó justamente por eso, que tenía una chica con TEA que tenía alrededor de 9 años, que ella asumía que a pesar de que no hablaba, tenía una capacidad intelectual más grande porque entendía con más facilidad ciertos procesos, pero me preguntaron justamente porque no sabían qué hacer. Y el otro tema es que, aunque el psicólogo pueda hacerlas, también depende de que la institución tenga el instrumento. Y eso es otro tema aparte a tratar. Tú dices como la... Ya, por ejemplo, por el que sí, pues tiene que tener la batería. Por ejemplo, la del Leiter. Como te digo, yo estoy certificada para aplicar el Leiter, pero no puedo obtenerla porque es tan costosa que es muy difícil poder obtenerla. Ya, y si bien hay otras que son más económicas, yo creo que se puede hacer, pero yo creo que también es importante que a medida que nosotros como papá y como educadores también vamos solicitando a los establecimientos educacionales también hacer una valoración adecuada, incluso informando a las personas que trabajan ahí, es probable que se puedan ir accediendo a este tipo de instrumentos. Buenísima. Entonces depende de la institución y los profesionales que Y del trabajen ahí. profesional, sí que tan capacitado está para eso. Ya, buenísima. Saludos a Vero Ganga. Miren, aquí nos hace una pregunta igual. Bueno, a mi hija hace poco le detectaron, no, hija de Verónica, a mi hija hace poco le detectaron trastorno del espectro autista. Ella habla, pero quiero pedir una segunda opinión. ¿Qué test debiese pedir que le apliquen para poder... Ya, con respecto a eso, yo personalmente pienso bueno, una evaluación multidisciplinaria en verdad. O sea, me refiero a que hay mucha gente que asume que el A22 es el que diagnostica. Y es eso. Entonces, Claro, yo ahí, por ejemplo, lo ideal sería súper genial que se pudiese acceder de forma fácil a una evaluación multidisciplinaria, pero nosotros sabemos que la práctica no es tan fácil. Uno, porque no hay tantos profesionales que sepan. Dos, porque sería muy costoso. Lo que yo hago, por ejemplo, en el caso de Arica y de CITA, es que yo soy la encargada de hacer las valoraciones, pero yo hago valoraciones que no están enfocadas solamente en el A2 ni en el ADR, ¿ya? Sino que son evaluaciones neuropsicológicas más completas. Que implican, por ejemplo, medir la capacidad intelectual según las características de la persona a evaluar, que implica evaluar la capacidad adaptativa, el funcionamiento ejecutivo, que tiende a estar descendido también en los chicos con TEA, aplicar, por ejemplo, instrumentos para medir el procesamiento sensorial, para ver si presenta alguna alteración o no, entre otras cosas. Entonces, desde ahí yo trato, por ejemplo, de compensar la falta de este equipo multidisciplinario, también pensando en lo costoso que suele ser, sobre todo cuando no estás en una fundación donde de esto se puede entregar de forma más barata a las personas, porque eso también es difícil. Yo he escuchado de evaluaciones de equipos multidisciplinarios que bordean los 300, 400 mil pesos fácilmente. Entonces, yo ahí, eh, en ese caso, si es que quiere una segunda opinión, tiene que ver también, porque otra cosa que es importante, que el A2, como tú dices, el A2 no diagnostica. ¿Quién diagnostica? La persona que lo aplica. Porque el A2 es una batería de observación, por lo tanto va a depender de lo que la persona que está evaluando pueda observar en la persona evaluada.
Y además se tiene que sí o sí complementar, por ejemplo, con el ADR e idealmente con otro tipo de escala. Y como el A2 es una batería de observación y dentro de los sesgos que se generan cuando uno evalúa, tiene que ver con que si yo se lo apliqué, por ejemplo, este mes a mi hija, yo no se lo podría aplicar el siguiente mes. ¿Por qué? Porque ella ya conoce las pruebas, entonces pierde la validez del A2. Entonces ahí quizá podría implementarse otro tipo de valorización. Ya el A2 generalmente se reaplica cuando hay cambio en las capacidades de la persona. Por ejemplo, y si yo evalué a un niño que en ese entonces no tenía un lenguaje verbal funcional, pero ahora ya es más grande y tengo que valorarlo, y ahora sí ya tiene lenguaje funcional, por ejemplo, paso de la A2, el módulo 2 al 3, pero no le ideal es que se tienda a aplicar, no sé, de forma muy recurrente, porque me ha pasado que me llegan papás así buscando una nueva valoración y al final del mes le han hecho 5 valoraciones con helados al mismo niño. Y eso es totalmente inadecuado porque ya invalida el instrumento. Sabes que yo esto lo he comentado con Macarena Kreff. Macarena Kreff, bueno, es una doctoranda que me ha enseñado. Sí, lo conozco. Sí, o sea, ¿de verdad la conoces? Sí, la Sí, conoces. sí, es que he tenido la oportunidad de compartir con ella también. Ah, ya. Ah, ya, buenísima. Bueno, saluda a Macarena Kreff. A mí me da vergüenza invitarla a los live porque como ella es la supervisora, invité a la supervisora, eso sí. Em, bueno, porque claro, yo le pregunté en una de nuestras asesorías, yo me acuerdo que le pregunté, porque claro, hay ciertos centros que de forma periódica como que piden lo hago y ella comentaba que Amaya Hervás, que es una de las trainers que son de España, ¿cierto? Em, comentaba que era, es un instrumento que no fue hecho para ser evaluado periódicamente, sino que para eso hay otro tipo de evaluaciones funcionales, como el Labels, el PEP3, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El mismo ViviMap, ¿cierto? Eh, está pensado en ¿Te hacer puedo aportar algo, Francia? Justamente yo también conozco a Maya, yo me certifico con ella para hacer este tipo de evaluaciones y justamente, ¿por qué? Porque el AO2 es una batería de observación para el diagnóstico. De hecho, otra cosa que también es relevante, que probablemente tú lo has comentado antes en algún otro live, que el AO2 como es para el diagnóstico no te permite ver el nivel de apoyo que requiere la persona. ¿Por qué? Porque el AO2 está basado en los criterios diagnósticos del DSM-4 y en el DSM-4 no existían los niveles de apoyo. Hablábamos en ese entonces de autismo y síndrome de Asperger. Entonces, por eso no está hecho para eso. Pero lo que te quería aportar, que creo que es interesante, que no sé si conoces el BOSA. sí, Ya, bueno, el BOSA ahora está en actualización y se está haciendo el BOSA 2. Y el BOSA sí sirve para eso. El BOSA sí se puede reevaluar porque justamente permite y tiene una forma de tabular donde te va a permitir ver los niveles de apoyo y el nivel de avance que ha tenido el niño. Entonces, por eso se puede aplicar de forma, entre comillas, más periódica que la diferencia con el AOS. Y por ese, eso agarró como mucha fuerza el BOSA durante la pandemia, porque bueno, no sé si para los demás que pueden no conocerlo, el BOSA se hizo en el contexto de pandemia, cuando todo se cerró, nos encerramos en nuestras casas y ya no podían las personas acceder a esto de la evaluación con el A2, porque el A2 tiene que ser presencial y no podía ser con mascarilla, tampoco con estos protectores plásticos. Entonces el BOSA se creó para poder mandar, por ejemplo, un conjunto de juguetes a las familias y que ellos pudiesen aplicarle ciertos juegos, pudiesen interactuar con el niño, nosotros poder estar mirando y generar una grabación de eso y así el profesional podía tabularlo. Y se hicieron investigaciones ahora que ya salimos de la pandemia de cómo resultó todo ese proceso con el BOSA y vieron muy buenos resultados. Y se empezaron a dar cuenta que era una solución bastante buena cuando teníamos familias, por ejemplo, en situaciones muy extremas donde no podían costear algo tan caro, donde además, no sé, pues teníamos personas, no sé, en lugares donde no era accesible tener un profesional que lo aplicara de forma presencial. Y por eso se empezó ahora está reformulándose el BOSA 1 para hacer el 2. Y eso me parece a mí súper fantástico porque además la otra diferencia es que el BOSA no requiere la certificación específica que requiere el ADOS, que también es costosísimo. Ya porque la evaluación, la certificación
adecuada, la que sí vale de helados, es muy, 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 muy cara. Porque tiene que ser con estos training como la malla. Sí, yo, sabes que yo igual lo hice con Amaya y claro, ¿qué pasa? Que, pucha, que yo no quiero que suene a pelambre tampoco, pero ha salido mucha tech que hace capacitaciones de a dos, pero cambia las reglas del Mm, juego. Y se sí. hacen una sesión y Amaya contaba que eran tres sesiones, una entrevista, una evaluación. Entonces, a Sí, pues veces siempre, siempre el proceso es así, una entrevista inicial para la anamnesis, helados y después la retroalimentación, pues, pero nunca en una. claro, eso es que eso, por ejemplo, son reglas de que inventaron alguna OTEC, por ejemplo, que son chilenas y por eso te digo, o sea, el tema es que mucha gente dice que como que se ha chacreado el la 2 porque hacen como sus propias versiones del mismo, Mm, sí. A, a mí me ha tocado ver, Francia, protocolos de lado 2 adulterados, por ejemplo, que le ponen en la hojita donde están los resultados al final, le ponen un cuadrito que te ponen los niveles de apoyo. Y eso el lado 2 original no lo tiene. Sí, pues sí, claro, el hecho de que esté basado en el DSM-4 habla de una visión más sintomatológica respecto a los síntomas asociados al espectro autista. Y claro, eso no es una valoración ecológica que se supone que en base al paradigma del DSM-5, se supone que el DSM-5 busca ser más ecológico, más asociado como al individuo y su contexto. Y oye, está súper interesante eso que dices del voz a dos, ahí para que la persona vayan, ¿cómo que se llama eso? Como difundiendo la info, que eso está súper interesante, está súper Mm. bueno. Y yo te lo agradezco harto, ahí te lo agradezco harto. Mira, esta pregunta la hizo Ivana. Ivana es presidenta de Autismo Mayoa. Ahí saluda a Ivana, que siempre nos apaña de la clase. Eh, Pensando en altas capacidades y doble excepcionalidad, no sé, pues si hay altas capacidades, ¿hay alguna evaluación? ¿Son estas mismas? Pueden ser esas mismas, pero siempre, por ejemplo, por eso yo les decía, cuando uno valora esto, no solamente se valora el CI propiamente tal, sino que la conducta adaptativa y en el caso de un TEA, siempre el funcionamiento ejecutivo. Porque esa otra cosa que los chicos dentro del espectro tiende a estar como más descendido. Pero el funcionamiento ejecutivo, para los que no lo saben, tiene que ver con habilidades que nos da esta partecita en nuestro cerebro, pues el área prefrontal, que se van desarrollando desde que tenemos un añito y se cristalizan o se terminan de desarrollar a los 21. Tiene que ver con la capacidad de inhibir conductas que no son apropiadas al contexto, de supervisar y darme cuenta de si lo que estoy haciendo está bien o está mal, de flexibilizar cuando las cosas no salen como yo quiero, de controlar mis emociones cuando no salen las cosas como yo quiero, de poder iniciar una conducta motivada sin que nadie me lo diga, de organizar y planificar las actividades a hacer. Esas habilidades por lo general en los chicos con TEA tienden a estar descendidas, pero como son tantas y todos los perfiles son distintos, tenemos que saber efectivamente cuál de esas puede estar descendidas porque no en todos va a ser igual. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de una doble excepcionalidad, también es importante saber ese tipo de áreas, ¿ya? Porque, insisto, podemos tener un niño que se hiperfocaliza y sabe mucho, 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 mucho de una temática, pero tenemos que ver qué pasa con el otro contexto, qué pasa cuando yo lo saco de esa temática. ¿Ya? Porque pasa comúnmente eso. Hace muy poquito yo evalué a un chico que tiene 18 años y el rango de CI del promedio de la media de la mayoría de las personas está como entre el 90 y el 110. Y este niño tenía un CI de 147. O sea, era extremadamente inteligente, extremadamente inteligente. Pero ¿qué pasaba? Que evidentemente en las actividades de la vida diaria, como no sé, me decían tener que bañarse, los papás todavía tenían que ayudarlo a bañarse, todavía tenían que decirle, indicarle cómo se tenía que hacer la cama, o que tenían que decirle, ¿sabes qué? Acá está el almuerzo, siéntate y almuerza, porque si no se lo decían, él no lo hacía por sí mismo, aunque tuviera todo servido. Entonces, por eso es importante evaluar también esas áreas para ver si es que igual requiere un apoyo. Las personas con doble excepcionalidad también tienen dificultad a nivel de conducta adaptativa y social.
Por eso, incluso, insisto, más que el CI, tenemos que evaluarlo, como tú dices, desde otra mirada más ecológica, de cómo es el funcionamiento en el día a día de la persona. Porque en realidad, si nosotros somos como más sinceros, de qué me sirve a mí saber mucho de astrofísica, por ejemplo, si yo no me puedo amarrar los zapatos, o si no soy capaz de ir y levantarme, ir solo a lavarme los dientes. Ahí tenemos que ver cómo podemos potenciar también esas otras áreas para sacar todo el provecho a todas estas fortalezas que pueden tener los chiquillos. Bueno, ¿sabes qué? No sé por qué, bueno, cuando tú hablaste de la corteza prefrontal o la zona prefrontal, me acordé de algo así como bien, como de, no digo de colegio, pero sí como tesis de universidad. No sé por qué me acordé del caso de Phineas Gage. ¿Tú viste? Pasaron esa, como bien. Sí, el caso icónico de la neuropsicología. Sí, sí, Alex, sí, ¿quieres que les cuente un poquito? ya, ya. Bueno, Que, bueno, yo sé que hay gente que me conoce, pero hay gente que no me conoce tampoco. Pero es que yo hago clases de neuropsicología, como soy neuropsicóloga, hago clases de neuropsicología. Y dentro de la neuropsicología, lo que sabemos es que es la ciencia que estudia el funcionamiento cognitivo superior, o sea, la capacidad atencional, la memoria, la capacidad de lenguaje, la capacidad de percepción y el funcionamiento ejecutivo. Entonces, cuando se habla de funcionamiento ejecutivo, el caso icónico es Phineas Gage. En el caso de Phineas Gage, en términos así como más simples, era un caballero que era ferroviario, que destacaba por ser súper responsable, muy caballeroso, siempre con una palabra cordial, muy simpático. Pero haciendo este trabajo, él trabajaba en las vías, arreglando vías del tren. Y él tenía que hacer un orificio, colocar dinamita para hacer cambios en las vías del tren, algo así. Y haciendo esta labor, un día sufrió un accidente y una de estas barras de acero con las que él manipulaba vino y salió, salió eyectada y le atravesó esta parte, por acá, y le atravesó la cabecita. Lo sorprendente fue que todos se imaginarán, si yo tengo, no sé, pues piensa en la vía del riel o piensa, no sé cómo se llaman de estas, una picota, no sé, una de estas barras grandes de metal, eh, se le atravesó desde la parte de abajo del ojo y salió por la parte de arriba de la cabeza. Y todos se imaginarían que el caballero, no sé, pues se desmayó, se murió, le pasó algo. Pero bueno, no fue así. De hecho, lo llevaron despierto y consciente al hospital. Lograron extirpárselo y a los días de reposo y cuidado se recuperó y él volvió a trabajar. ¿Y por qué es tan icónico? Bueno, porque eso es casi milagroso. Pero por el otro lado fue porque lo que pasó es que empezaron a notar que sus conductas cambiaron. Pues. Ahí está el caballero. De hecho, esa foto también tiene una historia. Sus conductas cambiaron, porque después de ser súper respetuoso, amable, simpático, muy caballeroso, súper responsable con su familia y todo, el caballero empezó a tener conductas mucho más agresivas, mucho más irritables, ya no se portaba tan bien como antes, de hecho dejó a su familia, y esa foto que muestra Francia ahí tiene que ver con que este caballero después decidió dejar su trabajo, se empezó a portar súper agresivo e irritable, tendiente a los improperios también, y decidió salirse del trabajo y se fue a viajar por el mundo en estos circos de variedades y en estos circos de variedades donde salía, por ejemplo, la mujer barbuda o los siameses que estaban pegados. Él también salía mostrando su vara y cómo era el hombre que había sido atravesado por la vara. De hecho, fue tan potente el caso de Phineas Gage y dentro de los cagüines, por decir así, del Jackson neuropsicológico, es que este caballero llegó hasta Chile. sí, Estuvo viviendo aquí en Chile y bueno, falleció al tiempo después por problemas con una epilepsia no tratada. Pero fue súper icónico y se habla de él porque justamente a nivel de funcionamiento ejecutivo, ¿qué se notó? Que lo que comúnmente nosotros pensamos que es un cambio de personalidad, porque pasó de ser súper amable y simpático a ser una persona súper huraña, pesada, irritable y responsable, eso tiene que ver justamente con esta área cerebral, que como sufrió un daño tan potente por esta vara, él ya no pudo controlar ni inhibir conductas que eran inadecuadas, ni planificar ni organizar, no pudo tampoco supervisar si lo que estaba haciendo estaba mal, y por eso pareciera que su conducta cambió y que era otro hombre distinto. De hecho, decían que la señora decía, oh, es que me lo cambiaron, este ya no es mi esposo, es ese otro hombre, yo no me casé con este hombre. Y tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo.
Ya es el caso icónico de la neuropsicología a ese nivel. Eh, a mí me gusta mucho el área, por eso tiendo a hablar mucho, así que discúlpenme si los aburro. No, muchas gracias. No sé, no sé lo demás. A mí me gusta. Yo también página. Bueno, sí. Eh, bueno, para que ustedes sepan, esta es como mi vida social. No es mucha vida social, pero me gusta, lo acepto, sí. Y de hecho, bueno, yo me acuerdo que en Valparaíso fueron como sus últimos años. Yo de eso me acuerdo. De las cosas que uno se acuerda. Yo a veces pienso, porque igual son como detalles así bien banales. Bueno, cosas que uno recuerda. Mira, ahí aparece una pregunta que tiene que ver más con el tema de monetario. Ahí Cristina, bueno, Cristina tiene un hijo de 20 años. Pregunta, ¿cuál es el costo de la evaluación pensando en chicos mayores de 17 años en cuanto a la evaluación? Bueno, yo ahí sí que no sabría decirles porque en realidad esto varía de lugares a lugares. Ya, no sé, yo conozco lugares donde las evaluaciones neuropsicológicas salen carísimas, sobre 300, 400 mil pesos. Yo en mi caso solamente cobro por las sesiones que ocupo, no por los instrumentos que ocupo, porque nunca pensé en esta área como para lucrar con ella, sino que era un área que me gustaba y que me permitía también trabajar, entendiendo mi calidad de vida y mi condición vital también. Pero es variable, va a depender de los instrumentos que ocupen, del profesional también que se tenga. No conozco muchos neuropsicólogos tampoco en Chile como para poder dar un valor exacto. De hecho, conozco súper poquito, muy poquito. A ver, Que a ver ahí sí unos que no podría meter las manos y decir algo porque no lo manejo. detalles. Bueno, esta es otra pregunta. Cuando se refiere a la batería, que según entiendo es una cajita con los materiales, ¿es utilizada solo para un usuario o se puede utilizar la misma para más de un paciente? No se utiliza la misma para más de un paciente. ¿Ya? Ya en el caso del Bosa era una batería, la batería no se refiere a la cajita, por si acaso. La batería es un conjunto de pruebas y el conjunto de pruebas requiere ciertos elementos en particular. En el lado 2 fundamentalmente son juguetes y algunos libros. Ya en el later son otro tipo de materiales manipulativos, pero sí se ocupan con varios usuarios, no es como que se ocupe por cada uno. Pero en el caso del Bosa, que era bien particular, como no se podían manipular y estos juguetes eran enviados a las familias, esos se ocupaban una vez por familia nomás. Ya por eso son materiales que también son como de más fácil adquisición. Igual a mí me pasa, por ejemplo, con el tema de las dos, es que igual es como, a ver, es como, no sé cómo, a ver qué palabra utilizar, pero de repente, no sé, pues una cosa se echa a perder y reemplazarla, o de repente, ¿me entiendes, no? Es Porque que son claro, como, tiene, como te decía, el lado 2 uno es una batería de observación. Entonces, de los juguetes, si está estandarizado, está validado de que sirva para lo que se hizo con esos juguetes específicos que es la batería. Pero evidentemente lo que se observa a través del juguete, por ejemplo, no sé, esta cajita que es esta cajita sorpresa donde salta el monito, la idea es ese monito del lado 2 es extremadamente difícil de conseguir. Ya si no tienes la batería la batería original es muy difícil de conseguir, pero más allá del juguete va en lo que tú miras a través del juguete, lo que tú observas a través de lo que hace el niño. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú le muestras, no sé, la carterita con la peineta, con el espejito, y aparte un juego donde hay pelotas? ¿Dónde se queda la niña? Se queda en la pelota, se queda en la carterita, ¿qué hace con los juguetes? Eso es lo importante, por eso el AO2 no deja de ser una batería de observación en donde la importancia es de quién está evaluando, quién está observando. Pero te quería contar otra cosa, solamente por si acaso, que siempre nosotros lo repetimos, que creo que también es muy importante que los papás lo sepan, que el AO2 nunca se aplica solo. De hecho, el manual del AO2 dice que no se puede aplicar solo. Dice que se tiene que complementar con el ADR. ¿Qué pasa? Que hoy en día, generalmente las acreditaciones, los que las toman, si es que no son de estas otras certificadoras, solamente toman el A2 y te lo mandan solito.
pero el A2 no sirve solito, porque ustedes saben que los niños cambian según si durmieron o no durmieron, tienen hambre, tienen frío, tienen sueño. Quizás yo soy muy fea y lo espanté, o no era tan cariñosa con ellos y no pudieron vincularse conmigo. Pero quienes saben más de su propio hijo son los cuidadores principales, y por eso tiene que ir sí o sí acompañado de la DIR, que es esta entrevista semi-estructurada para los cuidadores principales. Porque si uno complementa esos dos, de verdad que se hace mucho más valioso lo que nosotros podemos observar en términos diagnósticos. Ya, el lado 2 a mí, sinceramente, y creo que lo he dicho varias veces, a mí cuando lo aprendí me fascinó, era algo que yo buscaba, que yo quería mucho, pero cuando ya lo empecé a aplicar y me empecé a dar cuenta que me quedaba chico. ¿Por qué? Porque habían casos que a mí el lado 2 no me permitía tener una idea clara de lo que yo estaba viendo. Y por eso empecé a aprender de otro tipo de baterías, otro tipo de elementos, porque en muchos casos que te arrojan un falso positivo, o sea, te dicen que tiene TEA cuando no tiene TEA, o te dicen que no tiene TEA cuando sí tiene TEA, y es porque te falta información. Y por eso es inadecuado que se aplique solo en una sesión. Por eso está hecho que para ser aplicado durante esas tres intervenciones. Pero, ojo, tres intervenciones que tienen que ver con la entrevista que hacen los papás. Ah, o sea, los papás también. Bueno, se supone que esas eran las directrices que originalmente Amaya pronunció. Yo la verdad es que, mira, yo las veces que comento cosas, la gente se enoja. Por ejemplo, si algo no me parece ético, nada que ver, después la gente como que trata de funarme, que no sé qué. Entonces igual como que he tratado ya de pasar más piola y hacer esta actividad nomás. Te lo comento porque de repente salen no sé, pues salen en la página de Facebook. Oye, mira, inventamos un método, no sé qué, y nadie lo ha escuchado ni en pelea de gallos, sino que es como un tema de marketing muchas veces. Y yo, por ejemplo, yo sé que mucha gente aplica a dos en una sesión, no con los trainers originales, por ejemplo, pero yo sé que mucha gente va a priorizar lo barato. Sí, yo sé que más que la calidad. ¿Me entendí o no? Me entendí. Yo algo Sí, que... pero yo creo que ahí también es importante, y justamente los espacios que tú abres de conversación, es justamente para que la gente pueda ver que si bien yo sé que esto no es barato, no es económico y es un costo monetario, de tiempo, emocional súper potente, pero que finalmente si nuestro objetivo es poder entregar los apoyos necesarios para las personas que están dentro del espectro, necesitamos hacer algo que sea más consistente y que allí no prima la plata, sino que lo que prima es que esté bien hecho. Y a veces que esté bien hecho no significa que sea más costoso. Eh, y de repente, tú sabes que en el mundo hay gente que se va a enojar, hay gente que va a estar contenta, hay veces que te van a querer mucho, a veces que te van a odiar mucho también. Pero yo creo que es súper importante poder ir entregando estos conocimientos a las personas para que se vayan educando, para que conozcan, porque a mí me pasa súper comúnmente que me llegan de rebote todas esas familias que ya han sido evaluadas antes con el A2 solito y que después terminan llegándome de rebote y que claro, se van a otro lado porque es más barato y después terminan llegando conmigo y al final se genera un doble gasto. Entonces, si ellos lo supieran desde el principio, no generarían ese doble gasto económico, de tiempo y emocional que implica también para la familia y que es súper potente. Es difícil pasar por una situación como esta porque va a depender de cómo tú mires el espectro. Si nosotros, yo creo que compartimos esta visión de que vemos que tiene que ver con la neurodiversidad, con un enfoque diferente de aprendizaje, con un enfoque diferente de percibir y ver el mundo, pero hay personas que lo toman de forma súper y extremadamente negativa, que pasar por esta situación 2 o 3 veces es mucho más complejo todavía. Entiendo, entiendo. Eh, mm, Mira, esta es una pregunta de Basilia from Hers. ¿Cada cuánto debe volver a hacerse una evaluación de valoración mi hijo? Mi hijo se hizo un test disciplinario hace 4 años. Ya. Eh, Cuando pensamos en el tema del diagnóstico propiamente tal, no es necesario hacer valorizaciones continuas si es que están enfocadas al diagnóstico. Si están enfocadas en ver la necesidad de apoyo que tiene él, idealmente, dependiendo. Hay, sobre todo los más chiquititos, yo a veces lo revalúo cada 6 meses o cada un año. Porque, por ejemplo, si tengo un niño que en este momento está hablando solamente palabritas sueltas,
yo puedo ver que en 6 meses y con lo apoyo ya está pudiendo hablar frases fluidas. Y ahí necesito una reevaluación para saber ahora desde cuál punto partimos, para ver todo lo que ha avanzado y con qué tenemos que seguir. Si son más grandes puede ser después de un año. Ya, pero por lo mismo el tema de la O2, y quizás nos cambiamos un poquito de tema, pero el lado 2 sigue siendo para el diagnóstico, no para hacer ese tipo de valoraciones para ver los niveles de apoyo. Entonces, ¿cuándo yo podría revalorar con el lado 2? Cuando justamente ocurren estas transiciones. El niño que no hablaba, no sé, porque tenía 31 meses y no hablaba, ahora tiene 4 años y ahora sí está hablando, ahí quizás sería bueno una revaluación con el lado 2. O este niño que solamente habla con frases, que ahora ya tiene 8 años y que habla fluido, podríamos revaluarlo, pero ahora no con el mismo módulo, sino que evaluamos con el módulo 3. Entonces, esa transición es sí, pero no de forma frecuente la O2, porque si es para el diagnóstico y el diagnóstico ya está claro, no tiene ningún sentido. Sí, sí, es bueno lo que, o sea, es importante lo que dice Wendy porque yo sé que deben haber familias acá que no están viendo, que no sé, pues, yo sé que hay centros que como que te piden una 2 una vez al año, como si eso fuera una evaluación funcional y hay evaluaciones que cumplen ese objetivo, Mm, sí. em, por si acaso. De hecho, me han hablado de colegios que lo están pidiendo así como todo el año para validar el cupo de pie y eso es totalmente inadecuado. Eso no se debe hacer. No, no debería. Bueno, igual hay un tema todo ahí con los colegios y todo. Bueno, Ujú. usted, todo, todo un tema ahí. Y bueno, bueno, lo hemos hablado otras veces. Está como muy sujeto a cada institución. Bueno, muchos colegios funcionan como empresa, entonces como que tienen sus reglas ahí. No debería ser en verdad. Y mira, otra pregunta, yo tengo entendido que no, pero ahí esta mamá nos dice, a mi hijo cuando le aplicaron helado, el evaluador estaba con escudo facial. ¿Es válido? Mm, mm. Tengo entendido- No, porque, no, porque imagínense que provoca el escudo facial en nosotros, sobre todo en los primeros tiempos de pandemia. No era común, pues no era normal, no era lo adecuado para interactuar, nos molestaba el interactuar con el otro. Entonces, si yo estoy evaluando la interacción que el niño tiene conmigo y yo estoy con un escudo facial, esto altera y sesga la evaluación inmediatamente. Y por eso justamente fue lo que se hizo el BOSA, porque no podíamos hacer helados con el escudo facial, ni con mascarilla. Otra pregunta, mi hijo Tea de 11 años no le gusta ir al colegio, llora mucho porque solo quiere jugar. Es lo que dice el niño. ¿Qué test serviría para ver si está en el curso adecuado o no es por un tema cognitivo? ¿Qué edad tenía? Perdona, me perdí. 11 Mencionaba. años. 11 años. Ya. eh, Eh, para ver si es un tema cognitivo, no sé si yo me iría por ese lado. Yo haría como un proceso como más ecológico de ver qué puede estar provocando que él no quiere ir al colegio. Si tiene que ver con un tema sensorial, si tiene que ver con otro tipo de cosas. Ahora, si quiere evaluar a nivel intelectual, como habíamos dicho, instrumentos como el RAVEN, como la WNB y todo esto, además de la conducta adaptativa, se podrían aplicar. Pero yo creo que no iría por ese lado la evaluación. Tendríamos que ver qué cosa más podría estar pasando en ese caso. Probablemente hay otros elementos aparte de que él solamente quiera jugar que le pueden estar afectando a él. Mira, María Ulloa, perdón. Wendy, eres seca, eres fascinante, salud. Ella te adora, te ama. Sí, gracias María. Cierto que genial la invitada que nos entregaste, María. Muchas gracias, yo lo valoro harto. Y tenemos la oportunidad de hablar de gente que yo sé que, no sé, yo siento como que entre nosotros nos estamos conociendo por los amigos, de repente, oye, amiga, de no sé qué, pero es bueno, sí, para que ahí estemos armando los contenidos. Nos faltaba el neuropsicólogo, ya, lo trajimos el neuropsicólogo. Gracias a Dios. Saludo a Fabián de Camino Azul, saludo a Fabián, saludo a Nancy, saludo a María Eugenia igual. Eh, Mira, Cristina hace una pregunta. Bueno, esta pregunta nace más que nada por el caso de Phineas Gage.
¿Deberíamos suponer que tras una crisis de epilepsia pudiesen haber cambios en el comportamiento? Sí, de hecho, por eso es importante tener controlado el tema de la epilepsia, porque mientras más crisis, más dificultad a nivel cognitiva puede generar la persona, porque depende de si es focalizada, o sea, si se da en una partecita específica de mi cerebro, o si se da en todo el cerebro y el tipo de crisis que presente que puede ir generando deterioros cognitivos a largo plazo. Ya, y dependiendo del área específica donde esté enfocada la epilepsia, si es que fuese focalizada, puede dañar algunos casos. Me acordé de otro caso, no sé si quieren que los cuento, o quizás nos pasamos de la vez. Ya, si tú quieres, yo feliz. Porque yo puedo estar la vida completa hablando contigo, Fran. Ay, Ya, hiper, hiper, ya. Mi hijo me dice que no, que estamos en la hora sí. Pero bueno, les cuento cortito. Ya, así como está el caso de Phineas Cage, en la neuropsicología existen otro tipo de casos icónicos por cada una de estas cosas. Y uno de esos casos es el caso de una persona que se llamaba, que le decían HM. Después que falleció, dieron la autorización para decir su nombre, se llamaba Henry Molaison. Este caballero tenía una epilepsia generalizada, focalizada, que está en una partecita de su cerebro, que es una partecita que es el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Es el encargado de que nosotros podamos almacenar los recuerdos. ¿Ya? Por lo tanto, va a afectar el lenguaje, la capacidad de utilizar las palabras adecuadamente, pero también de guardar toda la información que nosotros conocemos en el mismo momento. Este caballero tenía esta epilepsia refractaria, o sea, por más que tomase todos los fármacos de la vida, igual tenía crisis epiléptica, ahí está. Entonces, la única solución que se vio en ese entonces fue poder extirparle esta partecita que genera estos cortocircuitos que nosotros conocemos como epilepsia. Entonces, le sacaron esta área del hipocampo en los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué pasó? Que dejó de tener epilepsia, pero después el caballero no se acordaba de nada. Tú le decías, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Wendy, y a los 5 minutos el caballero te quedaba mirando y decía, ¿y usted quién es? Y todas las cosas que él iba aprendiendo en el momento se le olvidaban. ¿Por qué? Porque esta área que era la que nos permitía guardar los recuerdos. Entonces, desde ahí se empezó a estudiar un poco más a fondo qué pasaba con la epilepsia, con estos focos epilépticos y qué pasaba, por ejemplo, cuando se tenía que extirpar un foco epiléptico porque los medicamentos no funcionaban. Y se empezó a ampliar todo el conocimiento de los distintos tipos de epilepsia, que hay más de 32 tipos de epilepsia, que algunas se dan en un foco específico, que algunas veces agarra todo el cerebro, algunas veces puedes tener las convulsiones tónico-clónicas, que son las que son más conocidas, cuando la persona tiene espasmos musculares. Hay otras que son de ausencia, que son como las más comunes en los chicos con TEA, eh, y hay otras que no son generalizadas, o sea, la persona puede estar convulsionando y estar consciente. Entonces, la idea siempre es poder preservar y entregar, mientras antes el diagnóstico de epilepsia es mejor. Porque yo he visto en la práctica que muchos chiquititos, por ejemplo, que empiezan con crisis de ausencia, que se me empiezan a quedar pegaditos y que no responden cuando uno los ve, y que esto empieza a pasar de forma más frecuente, empiezan a tener dificultades con el aprendizaje. Y las cosas que van aprendiendo se van perdiendo. Porque evidentemente cada vez que hay una descarga eléctrica, nuestro cerebro empieza a tener más dificultades. Así que sí, es importante que lo valore en este caso la persona que consultó y ojalá que encuentren un tratamiento adecuado para eso. Ya a veces hay que probar con muchos medicamentos, pero es importante para evitar el deterioro cognitivo a largo plazo de las personas que la tienen. Yo tengo epilepsia, yo tengo una epilepsia que era esas crisis de ausencia, yo me desmayaba cuando era chica. Yo siempre le cuento a mis estudiantes que yo me desmayaba. ¿Por qué? Porque mi papá en ese entonces no lo tomaron en consideración como viejitos antiguos. Hicieron la manta a la Virgen, pensaron que se me pasó. Nunca me dieron los fármacos porque no le daba miedo darme los fármacos. Y yo, ¿sabes qué? Cuando empecé a hacer clases, yo no me daba cuenta. Y los chiquillos a los que le hacía clases me hicieron el énfasis en que no entendían lo que yo escribía en la pizarra. Porque yo empecé a dar vueltas a las letras sin darme cuenta. Y tengo dislexia. Ya, y yo tengo alteraciones propioceptivas, o sea, para darme cuenta de mi cuerpo, por eso siempre me van a encontrar con zapatillas, porque soy súper torpe a la hora de caminar, tiendo a doblarme los pies, y que en vida, por ejemplo, con tacones. Y eso justamente tiene que ver con los deterioros que puede ir causando una epilepsia, que no van a ser los mismos en todas las personas, porque depende de su foco epiléptico, de generalizado o no, y del tipo de epilepsia que tiene, pero sí va generando deterioro. Así que ahí Mira, ojalá que le haya podido responder a la persona.
Sabes que yo cuando vi, cuando yo vi estas imágenes de extracción, em, me acordé de la lobotomía. Ujú, Tú tienes eso, ¿no? ujú. Que antes como prácticas, Sí, si bien como... eran las primeras prácticas neurológicas que generaban, que implicaba que, por ejemplo, a través de la cavidad del ojo trataban de poner entre comillas, un cincel para poder hacer extracciones de ciertas áreas que supuestamente estaban afectadas. Porque en ese entonces se pensaba que nuestro cerebro funcionaba por partes. Entonces, por ejemplo, hay un autor que se llama Francis Gall. Él decía que él hacía mapas frenológicos, así se llamaba. Entonces se tocaba a las personas y veía las cavidades que podíamos tener o las protuberancias. Y a partir de eso hizo un mapa y él determinó que existían 27 funciones determinadas por cada partecita de nuestra cabeza. Entonces, por ejemplo, yo en esta área de acá tenía, no sé, por decirte algo, el área de la amistad. Entonces, si esa parte yo la tenía eh, así como más achatada, era que no tenía la capacidad ahí está, de tener relaciones de amistad. Y si yo, por ejemplo, tenía afectada el área de la gula, probablemente iba a comer descontroladamente según sé que hubiese una protuberancia o una cavidad en esa área. Entonces se pensaba que si ellos podían extraer esta área, por ejemplo, a través de esta lobotomía, podían quitar la dificultad que la persona tenía. Hoy día sabemos que nuestro cerebro no funciona de esa manera, que funciona conectado, que hay como áreas específicas que uno habla como para hacerlo como más lúdico para que los demás entiendan esto que es súper complejo, pero en realidad todas las áreas de nuestro cerebro están extremadamente conectadas. eh, Y eran las sí, primeras operaciones quirúrgicas que existieron a ese nivel cerebral en ese entonces, las famosas lobotomías. sí, bastante, me encanta esto, me encantan los contenidos de neuropsicología. Bueno, no lo pasaba tan mal en la universidad, bueno, por eso nomás. Todo lo demás sí. Eh, María pregunta, ¿desde qué edad es óptimo evaluar a un chico que no hable, como no hablante? Bueno, yo creo que ahí tú desde la fonoaudiología puedes mencionarlo un poquito mejor, pero de que existen instrumentos para evaluar incluso áreas del desarrollo del lenguaje, existen desde instrumentos desde los 0 meses, incluso 6 meses para adelante, ya existen baterías que te pueden evaluar esas áreas del desarrollo en general. Por ejemplo, la Bailey 3 se puede aplicar desde los 0 meses en adelante y también evalúa el lenguaje comprensivo y receptivo. El, el Bailey 3. Sí, Ah, ya, ese significa permite, por ejemplo, en el Bailey te permite desde los 0 meses hasta los 42 meses te permite evaluar el área cognitiva, el área de lenguaje en expresión y comprensión y el área motriz fina y gruesa. ya buenísima. Es como lo interesante es que es como tipo screening, porque como es así No, bien, no es tipo screening, es como, no sé si conoces el TADI o ¿qué el tema? TEPSI, donde se le aplican instrumentos, o sea, se le dan algunas pruebas para hacer con el niño. Ya no es un screening, es una observación directa. De hecho, la diferencia, por ejemplo, con el TADE, que es otro test que mide, otra batería de test que mide el desarrollo y el aprendizaje, es que el Bailey está hecho para detectar alteraciones de neurodesarrollo, que es la diferencia que tiene el TADI, porque el TADI no está hecho para eso, hecho para medir el nivel de aprendizaje y desarrollo que tiene el niño, pero no para detectar alteraciones de desarrollo. O sea, tiene especificidad y sensibilidad, Sí. algo así. Tiene, Claro, que es lo que no tiene el TADI. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo hice la certificación del TADI, yo le preguntaba por qué pasaba, por ejemplo, con los resultados del TADI en chicos o chicas con TEA, y me decían que no, porque estaba hecho para una población neurotípica, por lo tanto no había ninguna especificidad en ese, con respecto a eso. Por eso el Bailey sería la más adecuada si es que necesitamos evaluarlo de esa forma. buenísima, buenísima. Bueno, con respecto a lo que dice Carolina Burgo, que Carolina Burgo dice, por el tema de lagos, dice, aunque se aplica en 3 sesiones, igual hay falsos positivos en trastorno de personalidad o en TOC. Claro, sí. Bueno, de Por hecho, eso la importancia de la evaluación multidisciplinaria y con varios elementos también, para evitar eso. sabes que la otra vez yo compartí un estudio en Facebook que se hizo aquí en Chile, pero en la Católica del margen de error del lado 2.
Creo que, de hecho, yo te había etiquetado, Carolina. No sé si te acuerdas cuando yo subí ese paper. Y claro, pues hablaba de que más o menos había como un 10% de margen de error, al menos en una población de chiquitito aquí en la Universidad Católica, que como ustedes bien sabrán no es representativa de la población. Ustedes saben muy bien que no es representativo, pero claro, es un estudio como referencial. Y muchas veces dentro de los tratamientos como que se van como descubriendo más cosas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, yo me acuerdo que en ese estudio, a ver, bueno, lo voy a ver al tiro, para no quedar ahí como en ascua. Dentro de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, estaba la fobia social, el mutismo selectivo, había déficit intelectual más fobia social, yo me acuerdo en ese paper. Y, y eso, pero sí, sí, yo me imagino que, que por eso, claro, por eso es importante ahí la gente que no está mirando que una cosa no es definitivo, sí, eso Ujú. no, Y por, una, por eso también la importancia de que ese margen de error se reduce mucho cuando se aplica además el ADR. Y mucho más si es que se aplica en la otra escala de valorización. claro, 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 exactamente, exactamente. Saludos Francia de Nancy, mamá de Sara. Ah, oh, gracias, gracias Nancy, qué bueno que nos acompañó el día de hoy. Saludos ahí Nancy, qué bueno que se pudo, también saludos a Almendra, qué bueno que se pudo conectar. Eh, ¿Qué más? Hay las personas que nos mandan corazones, muchas gracias. Me encantó esta charla, qué bueno. Bueno, ahí yo agradezco harto a Wendy por su disposición. Em, ¿Qué más? Tengo un hijo de 13 años y otro de 6 años. El de 6 está diagnosticado con autismo y tengo sospecha que mi hijo de 13 pueda tener. Em, Estaba pensando en que lo evalúen con A22, pero ¿qué instrumento me recomienda? Yo creo que es como parecido a lo que hemos comentado. Claro. ¿Qué más? Em, Disculpa que te interrumpa. Em, si a mi hija, que esta es una pregunta de Nancy, si a mi hijo le hicieron el A22 con mascarilla, ¿debo hacerlo de nuevo? Se hizo el año y medio y actualmente tiene 2 años y medio. Chan. Mm. Yo, Es que no ha ido con mascarilla. mm, yo creo que sí, además porque se le hizo muy chiquitita y desde los 2 años y medio desde el año y medio hasta los 2 años y medio probablemente hay muchos cambios en ella. Entonces a hacerlo de ahora. Y además, por ejemplo, 2 años y medio, estoy pensando, ya tiene, se le debió haber aplicado en ese entonces el módulo T. El módulo T no es para el diagnóstico, sino para un nivel de sospecha. Eh, Y si lo aplicamos a los 31 meses, ya a los 31 meses ya se puede aplicar el módulo 1, que ya es para la evaluación diagnóstica. Entonces sí, ahí sí se podría volver a aplicar. Pero ojo con eso, debió habérsele aplicado el T y ahora le correspondería a los 31 meses el 1. ¿Cómo que se llama yo me acuerdo que el módulo T lo que hace es como mencionarte rangos como de preocupación, como rangos de Sí, preocupación. rangos de preocupación con respecto al diagnóstico de autismo. Es como, no llega al nivel de un screening, pero también te da un rango de preocupación más que nada, pero no te sirve para el diagnóstico. Claro, exactamente. Em, Aquí, bueno, esta es una pregunta de Janet. Bueno, si su hijo se hizo la 2 a los 4 años con resultado TEA, ¿cuál evaluación le recomienda ahora para confirmar su grado de apoyo? Depende de la edad que tenga ahora. ¿Cuánta edad tiene él? Ahí, bueno, si usted, Por- Janet, todavía está, Porque eh, se le hizo a los 4, pero no sé cuánto tiene ahora. Porque, por ejemplo, podrían, si es que tiene de 7 hacia abajo, podría ser aplicársele el PEP y además tener un perfil psicoeducativo del niño, además del nivel de apoyo. es súper seca, Wendy, es la mejor, te amamos, uno no. Te amamos, Wendy, muchas gracias. Y aceptó venir, ya no toda la gente acepta. Así que eso yo lo valoro harto, yo le agradezco harto. Me encantó Sí, no sé estar. hasta qué rato me queda porque se me está acabando la batería del celu y por acá me van a retar.
porque estoy en una situación bien compleja. De hecho, creo que el otro día me vieron que estaba en la clínica, ahora estoy en un contexto similar y me van a empezar a apagar las luces por si acaso. Así que si es que me voy, no es porque les quiera hacer un desaire, sino porque estoy en una situación particular. Ah, ya, ya, qué bueno que no anticipaste, eh, qué bueno saberlo y bueno, entonces vamos a hacer como que estamos cerrando entonces como caso de cualquier cosa. Muchas gracias por estar con nosotros, Wendy. Yo valoro harto esta instancia de poder conocer lo que hacen los neuropsicólogos, de hablar cosas bien entretenidas que uno se acordaba igual, bueno, así, bonito, la lobotomía, ¿cierto? La genesia cuerpo calloso, que son bien entretenidos. A mí me gusta ver todo esto y me gusta mucho este tema, entonces... y en eso de que no entretenemos, igual las familias pueden aprovechar de informarse más, de empoderarse más, que muchas veces, ¿qué pasa por ignorancia? Nos pasan gato por liebre y es muy triste, ¿no? Es súper triste eso. Mm, sí, Y se, es lamentable. claro, y se pierde tiempo valioso que a lo mejor puede ser mejor aprovechado, pensando en los niños, ¿cierto? O pensando en los estudiantes, que son los jóvenes, ¿verdad? El tiempo es muy importante. No sé si quiere mandar un saludo, decir algo, Wendy. Ujú. Bueno, no sé si es que alguien me está viendo en realidad. No soy muy asiduo al tema del Instagram, pero sí con saludar y agradecerle a todos los que están conectados, que de repente era poquito y en un rato eran muchos. Así que muchas gracias por acompañarnos y por acompañar también a Francia con este proyecto que me parece que es súper bonito. Invitarlos más que nada para seguir conociendo, seguir aprendiendo. De repente yo sé que pueden ser temas complejos, pero son temas igual que son súper relevantes, sobre todo si es que nosotros trabajamos con personas que están dentro del espectro o que incluso hacen lo mismo que yo, que toca hacer valoraciones con personas que están dentro del espectro, conocer más del tema, saber un poco más, entender también que hay una base neurobiológica que es súper potente que no podemos desconocer. Es súper relevante. Y yo me fui dando cuenta de esto en el camino, en los años que he ido trabajando, que hay cosas que se parecen al espectro, pero que no son del espectro, y ahí la importancia de los diagnósticos diferenciales, el saber evaluar adecuadamente y conocer distintos instrumentos para poder hacerlo, es potente. Así que nada, que más que nada agradecerte, Francia, porque de verdad que me des este espacio se valora mucho, que hayas pensado en mí en esto. Así que muchas, muchas, muchas gracias, saludos a todos y gracias por su tiempo también y por escucharme. Esto que puede ser a veces un poco complejo. ¿En qué sentido complejo? ¿Por qué? No sé, la neuropsicología no es algo que le gusta a todo el mundo. Ay, Y a veces enamorar a las personas desde el ámbito de la neuropsicología es difícil porque hay un montón de palabras técnicas que, por más que uno trate de bajar, igual implican harto conocimiento de base. ¿sabes que sabes que los papás aquí, bueno, en general cuidadores, yo sé que no siempre están los papás, sabes que le gustó harto el Aladdin? Yo vi los comentarios y lo encontraron bien amable. Yo creo que, y mostramos bonito igual, para que sea amigable. Sí, yo encontré que no fue bien, o sea, hubo buena recepción. em, y yo creo que eso es importante, o sea, mostrarle a las familias que uno puede hablar de estos temas sin usar como palabras rebuscadas o que nos abrumen. Yo creo que sí, yo creo que sí se puede. Em, y valoro harto que esté aquí, que tú sabes, ¿cierto? Que hayas tenido la disposición. Realmente se agradecen estas explicaciones y guías que nos dan a los papás, son lo máximo. Gracias, todos los días se aprende. Muchas gracias, saludos desde Bolivia. Y Helen Gris, que es de Bolivia, nos manda un saludo. Se agradecen estos espacios de conocimiento. Ahí Marcela Delgado de la agrupación Soy Apraxia, un diagnóstico diferencial y también puede pasar. Mil gracias por tu tiempo, que Dios la bendiga a usted. Gracias, Catherine Binimeli. Catherine Binimeli, a ver, esto suena como copucha, pero la otra vez hicimos un live con Giovanni Medina. Yo he hecho live de hartos temas y bueno, Giovanni Medina es como uno de los pocos casos de éxito de un papá que denuncia el colegio con pie. Entonces, ahí yo ubico a Catherine Binimeli, es como que entiendo, ¿no? Eh,
Todo bueno el live, muchas gracias, excelente. Muy, muy buen live. La neuropsicología es muy linda y aplicar el neurodesarrollo, mucho cariño, excelente, me pareció maravilloso. Gracias por el tiempo. Ya, eh, te fue súper bien, Wendy, y te felicito y te agradezco. Me encantan tus conocimientos y bueno, si Dios quiere y Wendy pueda, a lo mejor le invitamos de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué no? Mm, Y Si bueno, mientras se pueda, yo no tengo ningún problema. Así que yo feliz. así que eso, te mando un beso, muy buenas noches y que te vaya muy bien. Ya, Francia, muy buenas noches. Un abrazo gigante y espero que te siga yendo súper. Así que gracias por la invitación. Y por todos esos corazones que hay por ahí. Sí, ahí está mandando a tus corazones. Chao. Chao.